Hola, quiero saludarte donde quiera que te encuentres. Te habla Gilberto Colina desde Paraguay, Luque, Paraguay. Eh, Hoy quiero compartir una palabra contigo. Hemos mejorado el sonido y la hemos titulado Las promesas de Dios en el tiempo del fin, ¿verdad? Hemos visto y hemos venido hablando de todo lo que está pasando a nivel mundial con este tema del coronavirus o el COVID-19, toda la angustia, todo el terror que se está viviendo allí afuera. Y leyendo el Salmo 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y sigue el Salmo dándonos una paz, una tranquilidad a nuestras almas. Y es de lo que yo quiero compartir hoy. He titulado Las promesas de Dios en este tiempo de crisis. Ahora, nosotros debemos ser conscientes de que está pasando una calamidad a nivel mundial. Nunca una pandemia, una epidemia había trascendido tantas fronteras, ya lo hemos hablado. Aparte, Iván Olmedo, la economía se comienza a derrumbar. En todos los niveles se vislumbra una crisis poderosa. Ahora bien, todo esto está pasando y debemos ser conscientes de ello. No se puede evitar. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? No se necesita ser profeta, ni se necesita ser muy entendido para decir, oye, todo esto que está pasando va a generar, y ya está generando despidos, está generando una crisis económica. Vemos cómo van cayendo las bolsas de valores. Ahora, cuando leía anoche el Salmo 27, ¿verdad? Y hemos comenzado leyendo el Salmo, esas promesas de Dios, esas delicias que Dios tiene en su palabra para su pueblo, surgió una pregunta en mi corazón, porque debo reconocer que cada momento llega al teléfono mensajes y salmos, y a veces me pareciera que creemos como cristianos que muchas veces por repetirlo y repetirlo, como hacen los católicos con el Ave María, entonces no va a llegar el terror hacia nuestras vidas, o no va a llegar el mal hacia nuestras vidas. Hombre, si fuera así, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, hubieran repetido y repetido y repetido los salmos para que no los martirizaran. Ahora, cuando leía el salmo, algo no cuadraba en mi corazón. Porque decía, Señor, son una delicia los salmos, pero no debo alejarme de la realidad que estamos viviendo. ¿Acaso que porque yo lea los salmos y crea en ellos y mi alma descanse en estas promesas del Señor, el mundo va a dejar de recibir los juicios que se han declarado en la misma palabra de Dios sobre la tierra? Estamos viviendo lo que Jesús dijo que eran principios de dolores. Es más, Jesús dice, es necesario que todo esto acontezca. Lo puedes buscar
en Mateo 24 y en el resto de los evangelios. Ahora, sucede algo. Aunque nosotros como cristianos tenemos los salmos y descansamos en ellos, los juicios de Dios van a seguir cumpliéndose. Es más, hay cristianos que lamentablemente, y digo lamentablemente porque somos personas naturales que vivimos en la tierra, pero hay cristianos que los va a alcanzar el coronavirus y van a morir. Lamentablemente. Ahora, ¿es que acaso ellos no tienen los salmos? Mira, tengo una hermana que se llama Otilia y un hermano que se llama Diego Abad, de aquí de Paraguay, que están luchando contra sendas enfermedades. Y ellos tienen los salmos. Pero aunque su cuerpo está deteriorado y está luchando una batalla por subsistir, porque así es el cuerpo que Dios creó, batallador, sus almas son las que reciben el beneficio de esta palabra espiritual. Y es lo que quiero que entiendas hoy como cristiano. Y si no eres cristiano, yo tengo que decirte que para que tu alma y tu espíritu puedan disfrutar de esta palabra, tú debes reconocer al creador de esta palabra, a el sustento de esta palabra, debes reconocerlo como el Señor de tu vida y debes arrepentirte de tus pecados. Y aunque venga la peste destructora hacia tu vida, disfrutarás de estos salmos y de estas palabras. ¿Por qué? Porque te has convertido en peregrino de este mundo. Otilia y Diego saben que son peregrinos de este mundo. Su alma confía en esta palabra y aunque su cuerpo resista o no la enfermedad, su alma descansa en esta palabra. Y es lo que el Señor ponía en mi corazón cuando leía el Salmo 27 anoche. Yo le decía, Señor, es que a veces como cristianos tenemos los salmos y estamos leyendo los salmos, es como si estuviéramos haciendo un rezo con una estampita en la iglesia a la Virgen y decimos, no son para ellos, porque si no Pablo lo hubiera usado y Pedro lo hubiera usado y Esteban lo hubiera usado de esa manera. Yo conozco una oración en la Biblia de aquel que dividió la humanidad en dos, que dijo, cuando iba a la cruz, dijo, Padre, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, hágase la mía. Nuestro Señor Jesucristo. ¿O es que Jesús no conocía los salmos, no los podía repetir una y otra vez para que no lo llevaran a la cruz? No, Él tenía un objetivo, un propósito que cumplir. Él entendía el tiempo y la misión a la que vino a la tierra. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Y qué era lo suyo? Lo suyo era cumplir su ministerio, dar su vida como el Cordero inmolado por la humanidad, dejarse clavar en una cruz, aunque Él fuera el sustento de la palabra. Estamos viendo y viviendo lo que la Biblia llama principios de dolores. Es una realidad, no lo podemos ocultar. Escribí en el video que está antes de este, que lo titulé Terror, Foso y Red, de Isaías 24, describe este tiempo que estamos viviendo. Ahora bien, tú y yo tenemos una diferencia a la gente que no conoce al Señor.
tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida y nos apropiamos de su salmo, pero con una misión. Tú y yo debemos ser como dice Daniel en el capítulo 12. Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 3, mejor dicho, voy a leer desde el 1. Daniel 12:1 dice: que en aquel tiempo, refiriéndose a los tiempos del fin, la maldad sería tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y dice: pero tú, Daniel, cierra este libro y cierra esta profecía hasta el tiempo del fin. Y dice que en este tiempo los entendidos resplandecerían, dice el versículo 3, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, quise leer Daniel 1 para hablarte de que Daniel nos habla de que en estos tiempos del fin iban a haber entendidos, iban a haber los que enseñan la justicia de Dios, iban a haber multitud y luego iban a haber los habitantes de la tierra. Debemos ser entendidos en este tiempo. Debemos saber que lo que está sucediendo con el coronavirus, lo que va a suceder con la economía que se está derrumbando, con la caída del petróleo, todas esas malas noticias que están viniendo unas tras otras, a los que Jesús llamó principio de dolores y de los que Jesús dijo es necesario que acontezca, nos hace entender a ti y a mí que queda poco tiempo para la venida del Señor. Nosotros podemos decir nuestra redención está cerca. Pero, y aquí es donde quiero dejar claro la claridad de mi mensaje, un entendido de este tiempo que va a alumbrar como las estrellas a perpetua eternidad, según lo que dice Daniel, es aquella persona que es capaz de darse cuenta que allí fuera hay almas que se están yendo al infierno y no pueden disfrutar de las promesas que tú y yo disfrutamos. ¿Por qué? Porque están en pecado, porque viven en pecado. Y una persona que vive en la tiniebla, en la oscuridad, no puede saborear las promesas de Dios. Una persona que está en pecado no puede disfrutar, no puede saborear estos salmos que tú y yo podemos declarar. Mi hija tiene una infección en el oído y han tenido que mandarle medicamento. Ahora, para que el dolor cese, el antibiótico tiene que acabar con la infección. Así es el pecado en la vida del ser humano. Para que se vaya el terror de una vida, porque hay terror allá afuera, la gente está aterrorizada, para que el terror se vaya, la persona debe entender, uno, que el pecado debe irse de su vida para que pueda disfrutar de la medicina del espíritu, de la medicina del alma. Tú y yo debemos de saber transmitirle a la gente que estamos en los tiempos del fin, en principio de dolores, y que esa justicia de la que se refiere Daniel
se refiere a un Dios justo, un Dios que, igual que promesas y salmos nos dejó en su palabra, nos dejó las profecías que nos marcan los tiempos. Y no es que sea pesimista cuando te digo, oye, que vienen días más difíciles, están escritos en su palabra. Y mi responsabilidad es decírtelo. ¿Cómo estás con el Señor? El Señor ha dicho en su palabra que esto iba a suceder antes de que Él viniera por su iglesia. Y si el Señor, que ya todo está cumplido, levanta su iglesia hoy, ¿cómo estás con el Señor? ¿Estás a paz, a cuentas con el Señor? ¿Cómo están tus amigos con el Señor? Es un buen tiempo, es un buen momento para decirle, chicos, ven, lee Isaías 24, mira lo que está sucediendo aquí. Lee Daniel, se está cumpliendo la palabra de Dios y así como se cumple, se va a cumplir que Él viene por su pueblo. Y aquel que no la haya confesado como su Señor y su Salvador, pasará una eternidad sin Cristo. Quiero animarte a que no te quedes con los salmos y con las promesas de Dios en tu vida solo para ti. Compártelas, compártelas. Saludo a Luis Fernando, saludo a José Martínez. Te amo en el amor de Cristo, mi hermano. Deseo lo mejor para ustedes. Pero estas promesas, estos salmos en los que nos anclamos en este momento de crisis, en este momento de principio de dolores, en este momento de tiempos del fin, si es que entendemos el tiempo en el que estamos viviendo, estos salmos no son solo para nosotros, no son, también son o fueron escritos para las personas que están allí afuera, que no conocen al Señor. Y es un buen tiempo para decirles, estamos en los últimos tiempos, se está cumpliendo la bendita palabra del Señor, todavía tienes tiempo de arrepentirte y disfrutar, anclar tu alma en la roca, en las promesas de Dios, que repito, no son para tenerlas como una estampita o rezarlas como un rosario. El Salmo 125 te lo envío, envíamelo, el Salmo 27. No, porque si no Pablo lo hubiera hecho. Pedro lo hubiera hecho antes de que lo crucificaran. Ellos sabían y conocían los salmos. Son para que aunque nos alcance la enfermedad, podamos estar tranquilos, podamos disfrutar de la bendita palabra de Dios, sabiendo que somos peregrinos de este mundo. Y ay de los habitantes de la tierra. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En la tierra? ¿En las cosas de la tierra? ¿O en las cosas del cielo? Quiero abrazarte en el nombre del Señor. Te saludo, Ramón Raga. Envío un fuerte abrazo desde aquí, desde Paraguay. Y decirte, te animo a que leas Daniel capítulo 12, a que leas Isaías 24 y puedas enseñarle a otros que lo que estamos viviendo ya estaba escrito en la Biblia y que pueden acercarse a Dios y disfrutar de su palabra, arrepintiéndose y aceptando al Señor en su corazón. Si no conoces a Cristo y has escuchado este mensaje por casualidad, quiero decirte, no se trata de iglesia, se trata de Jesús.
de la palabra de Dios, que es la única que puede cambiar nuestra eternidad, porque somos seres eternos. Nacimos, pero ya tenemos una eternidad por delante. Puedes entregarle tu vida a Jesús simplemente haciendo una oración y reconociendo que has vivido separado de Él, que has hecho lo que has querido con tu vida, invitándole a tu corazón. Y esta bendita palabra se encargará de darte la paz que siempre has anhelado y que has buscado en otras cosas. Un fuerte abrazo desde el Paraguay. Que Dios te bendiga.